Nunca pensé que el peor día de mi vida comenzaría como el más feliz. Esa mañana desperté antes que sonara la alarma. No porque tuviera prisa, sino porque estaba emocionada. Sonreí incluso antes de abrir los ojos. Giré la cabeza hacia su lado de la cama, vacío. Otra vez. No le di importancia. Últimamente salía temprano por trabajo. Me levanté lentamente, dejando que la emoción recorriera mi cuerpo. Caminé descalza hasta el espejo, y me observé. Hoy cumplimos 5 años, susurré. 5 años de matrimonio. 5 años creyendo que había elegido bien. Bajé a la cocina y preparé café, como siempre. 2 tazas. La suya se quedó intacta. Tomé el celular y le escribí. Feliz aniversario, amor corazón rojo, no llegues tarde hoy, tengo algo especial preparado. Vi el mensaje enviado. Esperé. Nada. Ni un gracias. Ni un yo también. Solo silencio. Sentí una pequeña incomodidad en el pecho, pero la ignoré. No arruines el día, me dije. Pasé toda la mañana organizando cada detalle. Quería que esa noche fuera inolvidable. Saqué el mantel que solo usábamos en ocasiones especiales. Encendí velas para probar la iluminación. Elegí música suave, nuestra música. Incluso cociné su plato favorito. Todo tenía que ser perfecto. Porque en el fondo, sentía que lo necesitábamos. Mientras cortaba verduras, recordé cómo éramos antes. Él no podía dejar de mirarme. Me escribía a cada hora. Buscaba cualquier excusa para tocarme, abrazarme, besarme. Y ahora. Ahora apenas hablábamos. Sacudí la cabeza. Son etapas, me repetí en voz alta. Pero esa frase ya no sonaba convincente. A las 2 de la tarde revisé el celular otra vez. Nada. Ni un solo mensaje. La emoción empezó a mezclarse con algo más. Ansiedad. A las 4 de la tarde fui a arreglarme. Elegí el vestido que él decía que era su favorito. El rojo. El que usé la noche en que me pidió matrimonio. Lo sostuve frente al espejo por unos segundos. Y por alguna razón, sentí un nudo en la garganta. Como si algo no encajara. Como si ese vestido perteneciera a otra versión de nosotros. A otra historia. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La mesa impecable. Las velas encendidas. La casa en silencio. Demasiado silencio. Miré el reloj. Ya debería estar aquí. Tomé el celular. Nada. Llamé. Buzón de voz. Colgué lentamente. Algo dentro de mí empezó a incomodarse de verdad. A las 7:12 de la tarde finalmente llegó un mensaje. Estoy en el trabajo. Se complicó todo. Llego tarde. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. No decía lo siento. No decía feliz aniversario. Solo, eso. Me quedé mirando la pantalla sin saber por qué me dolía tanto. Era solo un mensaje. Pero no lo era. Era todo lo que venía pasando. Miré la mesa. La comida empezaba a enfriarse. Las velas se consumían lentamente. Y yo. Seguía esperando. Me senté. En silencio. Con una sensación extraña creciendo dentro de mí. No era enojo. No era tristeza. Era algo más profundo. Algo que todavía no quería aceptar. Esa noche. La noche que había planeado con tanto amor. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo que no podía controlar. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque lo que no sabía en ese momento era que ese simple mensaje era la primera mentira de muchas. Y que en menos de 2 horas mi vida iba a romperse en 1000 pedazos. Nunca es una sola cosa. Nunca es un gran golpe de realidad que llega de repente. La verdad siempre empieza con pequeños detalles. Cosas que ignoras. Cosas que justificas. Cosas que decides no ver. Esa noche empecé a verlas todas. Miré el reloj otra vez. 7:45 de la tarde. La comida ya estaba fría. Las velas, casi consumidas. Y yo, seguía esperando. Con el celular en la mano.
como si en cualquier momento fuera a aparecer un mensaje que arreglara todo. Pero no llegó. Me levanté y caminé por la sala. Lentamente. En silencio. Y fue ahí, cuando los recuerdos empezaron a golpearme. Uno por uno. Hace 3 semanas. Se había levantado a las 2 de la mañana. Pensó que yo dormía. Pero no. Lo vi tomar su celular, salir al balcón y cerrar la puerta. Habló en voz baja. Cuando volvió, fingió normalidad. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, trabajo. Siempre era trabajo. Hace 2 semanas. Se empezó a bañar con el celular dentro del baño. Siempre. Antes lo dejaba en cualquier parte. Ahora no. Ahora el celular era intocable. Hace 1 semana. Recibió un mensaje mientras estábamos cenando. Lo leyó. Y sonrió. No era una sonrisa para mí. Nunca pregunté. No quise preguntar. Porque en el fondo, ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Regresé al presente. A esa mesa vacía. A esa casa en silencio. A ese aniversario olvidado. Tomé el celular otra vez. Abrí su chat. Leí conversaciones antiguas. Mensajes llenos de amor. Promesas. Planes. Siempre tú, me decía. Tragué saliva. ¿En qué momento dejamos de ser eso? Susurré. Sentí un impulso. Algo irracional. Algo que llevaba tiempo creciendo. Abrí su ubicación. La tenía activada. Siempre la tuvimos. Por seguridad, decía él. Ironías de la vida. El punto apareció en el mapa. Parpadeando. Fijo. No se movía. Fruncí el ceño. Trabajo. Amplié la pantalla. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese lugar. No era su oficina. Me quedé congelada. Mirando la pantalla. Como si al verla suficiente tiempo fuera a cambiar. Pero no lo hizo. Seguía ahí. En el mismo lugar. Sentí algo romperse dentro de mí. No completamente. Pero sí lo suficiente. Suficiente para dejar de mentirme. Respiré hondo. 1 vez. 2. 3. Podía ignorarlo. Podía apagar el celular. Podía fingir que todo estaba bien, una noche más. Como tantas otras veces. Pero no lo hice. Levanté la mirada. Miré la mesa que había preparado con tanto amor. Las velas casi apagadas. La comida intacta. El silencio. Pesado. Y entendí algo. Esa noche no se trataba de celebrar. Se trataba de descubrir. Tomé mis llaves. Mi abrigo. Y el celular. Mientras cerraba la puerta, sentí un escalofrío. No de miedo. Sino de certeza. Algo estaba mal. Muy mal. Y esta vez. Iba a verlo con mis propios ojos. Porque en ese momento. Todavía no sabía exactamente qué estaba pasando. Pero lo que estaba a punto de descubrir. Iba a ser mucho peor de lo que imaginaba. Cerré la puerta detrás de mí. Y por primera vez en toda la noche, dejé de pensar. Solo actué. El aire frío me golpeó el rostro, pero no me detuve. Caminé directo al auto, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a delatarme. Como si alguien pudiera escuchar lo que estaba a punto de hacer. Encendí el motor. Mis manos temblaban. No sabía exactamente qué estaba buscando. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. No iba a quedarme esperando otra mentira. Solo voy a comprobar que está en el trabajo, me dije. Pero ni yo misma me creí. Miré el celular una vez más. La ubicación seguía ahí. Fija. Inmóvil. Ese punto en el mapa que ya no parecía un simple error. Parecía una respuesta. Arranqué. Las calles estaban llenas, pero yo apenas las veía. Mi mente iba más rápido que el auto. Pensamientos desordenados. Tal vez es una reunión. Tal vez el GPS está mal. Tal vez estoy exagerando. Mentiras. Excusas. Esperanza disfrazada. Apreté el volante con fuerza. Solo quiero saber la verdad, susurré.
Y en el fondo, algo dentro de mí respondió. ¿De verdad estás lista para eso? No. No lo estaba. Pero igual seguí. El tráfico se volvió insoportable. Cada semáforo en rojo se sentía como una tortura. Como si el universo intentara detenerme. Como si alguien, en algún lugar, supiera que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Golpeé el volante suavemente. Impaciente. Ansiosa. Asustada. Finalmente, el camino se despejó. Aceleré. Mi respiración era corta. Rápida. Descontrolada. Miré el mapa otra vez. El punto estaba cada vez más cerca. Y entonces lo vi. El edificio. Alto. Oscuro. Familiar. Su trabajo. Un alivio inmediato recorrió mi cuerpo. Lo sabía, exhalé. Sentí incluso un poco de vergüenza. Estás loca, todo está bien. Aparqué. Bajé del auto. Mis pasos eran más lentos ahora. Más calmados. Entré. El lugar estaba casi vacío. Demasiado vacío. El guardia levantó la mirada. Buenas noches. Buenas, busco a mi esposo, dije, intentando sonar tranquila. Me dijo que estaba trabajando. El hombre frunció el ceño. Eso fue lo primero que me incomodó. ¿Tu esposo? Repitió. Sí. Dije su nombre. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. El guardia dudó. Miró hacia un lado. Y luego volvió a verme. Se fue hace rato. Sentí que algo dentro de mí se cayó. Como si el suelo hubiera desaparecido. ¿Hace rato? Pregunté, casi sin voz. Sí, como a las 6. Las 6. Las 6. Las 6. La hora empezó a repetirse en mi cabeza. Mi aniversario. Nuestra cena. Las velas. Todo. Mientras él ya no estaba ahí. ¿Estás seguro? Insistí. El hombre asintió. Sí, completamente. Asentí lentamente. Como si entendiera. Como si fuera normal. Pero no lo era. Nada lo era. Salí del edificio sin decir más. Sin respirar. Sin pensar. Llegué al auto. Cerré la puerta. Y por unos segundos. Solo me quedé ahí. Inmóvil. Luego. Miré el celular. La ubicación seguía activa. Y ahora ya no había dudas. No estaba en el trabajo. Nunca lo estuvo. Amplié el mapa. Mis dedos temblaban. Y entonces. Leí el nombre del lugar. Un hotel. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Por un segundo eterno. No, susurré. Negando. Intentando escapar. Pero ahí estaba. Claro. Frío. Innegable. Podía irme. Podía fingir que nunca vi eso. Podía volver a casa. Y seguir viviendo la mentira. Pero algo dentro de mí. Ya había cambiado. Encendí el auto otra vez. Y esta vez. No iba a buscar respuestas. Iba a enfrentar la verdad. Porque en ese momento. Ya no había dudas. Solo una dirección. Y en menos de 10 minutos. Iba a ver con mis propios ojos. Lo que destruiría mi vida para siempre. El camino al hotel fue un borrón. No recuerdo los semáforos. No recuerdo los autos. No recuerdo nada, excepto ese punto en el mapa. Fijo. Esperándome. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían. Pero no aflojé. No podía. Si lo hacía, tal vez también perdería el valor. No es lo que parece, susurré. Repitiendo una frase que ni siquiera había escuchado todavía. Como si intentara adelantarme al dolor. Como si pudiera suavizar lo que estaba a punto de ver. Pero en el fondo. Sabía que no había explicación que pudiera arreglar esto. El hotel apareció frente a mí. Imponente. Frío. Indiferente. Luces cálidas en la entrada. Puertas automáticas. Personas entrando y saliendo, como si nada. Como si el mundo siguiera normal.
mientras el mío estaba a punto de romperse. Aparqué el auto. Apagué el motor. Y por primera vez desde que salí de casa, dudé. Mis manos seguían temblando. Mi respiración era irregular. Mi mente gritaba: vete. Todavía estás a tiempo. No lo hagas. Pero mi cuerpo no obedeció. Abrí la puerta. El aire de la noche me golpeó otra vez. Esta vez, más frío. Caminé hacia la entrada. Cada paso se sentía pesado. Como si estuviera caminando hacia algo inevitable. Entré. El lobby era elegante. Demasiado tranquilo. Una pareja reía en un sofá. Un hombre hablaba por teléfono en voz baja. La recepcionista sonreía. Todo parecía normal. Y eso lo hacía peor. Me acerqué al mostrador. Sentía que mi voz iba a fallar. Pero aún así hablé. Buenas noches, dije. Estoy buscando a mi esposo. La mujer levantó la mirada. Profesional. Correcta. ¿Tiene el nombre de la reserva? Tragué saliva. Dije su nombre. Ella tecleó. 1 segundo. 2. 3. Luego, levantó la vista. Y sonrió. Sí, está hospedado aquí. Esas palabras me atravesaron. Sin piedad. No pregunté nada más. No pude. Solo asentí. Como si fuera normal. Como si no estuviera muriendo por dentro. ¿Habitación? Pregunté, casi en automático. Dudó un instante. Pero respondió. 312. Ese número se quedó grabado en mi mente. Como una marca. Como una sentencia. Gracias, susurré. Y me alejé. El sonido de mis pasos en el piso pulido era lo único que escuchaba. Todo lo demás se desvaneció. Llegué al ascensor. Presioné el botón. Esperé. Los segundos se hicieron eternos. Las puertas se abrieron. Entré. Presioné el número. 3. El ascensor subía lentamente. Demasiado lento. Mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen que no reconocía. Pálida. Tensa. A punto de romperse. Todavía puedes detenerte, me dije. Pero ya no era verdad. Las puertas se abrieron. El pasillo era largo. Silencioso. Frío. Caminé. Paso a paso. Sintiendo como cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. 310. 311. Me detuve. 312. La puerta estaba ahí. Cerrada. Inofensiva. Como cualquier otra. Pero no lo era. Me acerqué lentamente. Mi mano temblaba al levantarse. Y entonces me di cuenta de algo. La puerta no estaba completamente cerrada. Una pequeña abertura. Apenas visible. Y desde dentro se escuchaba algo. Una risa. Su risa. Mi corazón se detuvo. Porque en ese momento, antes de abrir esa puerta, ya sabía la verdad. Pero lo que estaba a punto de ver iba a doler mucho más de lo que imaginaba. Mi mano se quedó suspendida en el aire. A centímetros de esa puerta. A centímetros de una verdad que, en el fondo, ya conocía. Su risa volvió a escucharse. Clara. Inconfundible. Sentí un vacío en el estómago. Como si todo dentro de mí se hubiera caído de golpe. No lo hagas, susurré. Pero no supe si me lo decía para detenerme. O para reunir el valor de hacerlo. Me acerqué un poco más. La puerta estaba entreabierta. Lo suficiente. Lo necesario. Y entonces escuché otra voz. Femenina. Suave. Cercana. Demasiado cercana. El mundo se detuvo. Literalmente. No recuerdo haber respirado. No recuerdo haber parpadeado. Solo recuerdo ese momento. Ese instante en el que todo lo que creía empezó a romperse. Empujé la puerta. Lentamente. Sin hacer ruido. Como si el silencio pudiera protegerme. Pero no lo hizo. La puerta se abrió. Y lo vi.
Él. Mi esposo. El hombre con el que había compartido 5 años de mi vida. El hombre al que le había preparado una cena. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían. Pero no aflojé. No podía. Si lo hacía, tal vez también perdería el valor. No es lo que parece, susurré. Repitiendo una frase que ni siquiera había escuchado todavía. Como si intentara adelantarme al dolor. Como si pudiera suavizar lo que estaba a punto de ver. Pero en el fondo, sabía que no había explicación que pudiera arreglar esto. El hotel apareció frente a mí. Imponente. Frío. Indiferente. Luces cálidas en la entrada. Puertas automáticas. Personas entrando y saliendo, como si nada. Como si el mundo siguiera normal. Mientras el mío, estaba a punto de romperse. Aparqué el auto. Apagué el motor. Y por primera vez desde que salí de casa. Dudé. Mis manos seguían temblando. Mi respiración era irregular. Mi mente gritaba. Vete. Todavía estás a tiempo. No lo hagas. Pero mi cuerpo. No obedeció. Abrí la puerta. El aire de la noche me golpeó otra vez. Esta vez, más frío. Caminé hacia la entrada. Cada paso se sentía pesado. Como si estuviera caminando hacia algo inevitable. Entré. El lobby era elegante. Demasiado tranquilo. Una pareja reía en un sofá. Un hombre hablaba por teléfono en voz baja. La recepcionista sonreía. Todo parecía normal. Y eso lo hacía peor. Me acerqué al mostrador. Sentía que mi voz iba a fallar. Pero aún así hablé. Buenas noches, dije. Estoy buscando a mi esposo. La mujer levantó la mirada. Profesional. Correcta. ¿Tiene el nombre de la reserva? Tragué saliva. Dije su nombre. Ella tecleó. 1 segundo. 2. 3. Luego, levantó la vista. Y sonrió. Sí, está hospedado aquí. Esas palabras. Me atravesaron. Sin piedad. No pregunté nada más. No pude. Solo asentí. Como si fuera normal. Como si no estuviera muriendo por dentro. ¿Habitación? Pregunté, casi en automático. Dudó un instante. Pero respondió. 312. Ese número se quedó grabado en mi mente. Como una marca. Como una sentencia. Gracias, susurré. Y me alejé. El sonido de mis pasos en el piso pulido era lo único que escuchaba. Mientras él estaba ahí. Con otra mujer. El tiempo se congeló. No vi detalles. No quise verlos. Porque no hacían falta. La escena era clara. Brutal. Definitiva. Ella se giró primero. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Confusión. Incomodidad. Él tardó un segundo más. Un segundo que se sintió eterno. Cuando me vio. Su rostro cambió. No fue dolor. No fue culpa. Fue miedo. No es lo que parece, dijo. La frase más vacía. Más inútil. Más absurda. Lo miré. Fijamente. En silencio. No lloré. No grité. No hice nada de lo que él esperaba. Porque en ese momento, algo dentro de mí se apagó. Todo el amor. Toda la ilusión. Toda la historia. Se convirtió en nada. Mis ojos pasaron de él a ella. No la odié. Ni siquiera la conocía. La verdadera traición. Estaba frente a mí. Feliz aniversario, dije. Mi voz salió firme. Fría. Irreconocible incluso para mí. Él dio un paso hacia mí. Espera, déjame explicarte. Levanté la mano. No para golpearlo. Sino para detenerlo. No, dije. Ese no. Llevaba todo. Dolor. Decepción. Final. Lo miré por última vez. No como esposa. No como alguien que ama. Sino como alguien que acaba de entenderlo todo. Me di la vuelta. Y salí.
Cada paso en ese pasillo fue más difícil que el anterior. Pero no me detuve. No miré atrás. Porque sabía que si lo hacía, podía romperme. Y en ese momento, no podía permitírmelo. Las puertas del ascensor se cerraron frente a mí. Y ahí, en ese pequeño espacio, finalmente, respiré. Pero no era alivio. Era el inicio del dolor. Porque en ese momento, cuando salí de esa habitación, pensé que lo peor ya había pasado. Pero no. Lo peor empezaría después. No lloré. Ni en el ascensor. Ni en el lobby. Ni cuando crucé la puerta del hotel. Caminé hacia el auto como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ver cómo mi vida se rompía frente a mis ojos. El mundo seguía normal. Los autos pasaban. La gente reía. Alguien hablaba por teléfono. Y yo ya no estaba en ese mundo. Entré al auto. Cerré la puerta. Y ahí, en ese pequeño espacio donde nadie podía verme, me quedé en silencio. Esperando. No sabía qué. Tal vez el dolor. Tal vez las lágrimas. Tal vez el colapso. Pero no llegó nada. Solo una calma extraña. Pesada. Fría. Encendí el motor. Y manejé de regreso a casa. El camino fue lento. No por el tráfico. Sino porque mi mente iba demasiado rápido. Repetía la escena una y otra vez. Su rostro. La habitación. La voz de ella. Y esa frase. No es lo que parece. Solté una pequeña risa. Vacía. Claro que sí lo es, murmuré. Cuando llegué a casa, todo estaba exactamente igual. La mesa seguía puesta. Las velas, ya apagadas. La comida, intacta. Parecía una escena congelada en el tiempo. Como si alguien hubiera pausado la felicidad. Justo antes de destruirla. Entré. Dejé las llaves. Me quité los zapatos. Todo en automático. Caminé hasta la mesa. Miré todo. En silencio. Y entonces, tomé una decisión. No iba a tocar nada. No iba a limpiar. No iba a borrar ese momento. Porque esa mesa, esa cena, ese esfuerzo, eran la prueba de quién fui. Y de lo que él decidió perder. Subí a la habitación. Nuestra habitación. Abrí el closet. Su ropa estaba ahí. Ordenada. Perfecta. Pasé la mano por una de sus camisas. Y por primera vez, sentí algo. No fue tristeza. Fue decepción. Profunda. Pesada. Irreversible. Me senté en la cama. Miré el vacío. Y entonces, sonó el celular. Su nombre. No contesté. Volvió a llamar. Otra vez. Y otra. Luego empezaron los mensajes. Por favor, contesta. No es lo que crees. Hablemos. Fue un error. Error. 6 meses no son un error. Apagué el celular. Lo dejé a un lado. Y me recosté. Mirando el techo. Sin parpadear. Las horas pasaron. Lentas. Pesadas. Interminables. A las 2:47 am. Abrí los ojos completamente. Y fue ahí. En ese momento exacto. Cuando todo cambió. No por lo que sentía. Sino por lo que decidí. Me incorporé lentamente. Tomé el celular. Lo encendí. Vi todos sus mensajes. Todas sus llamadas. Y por primera vez, sonreí. No de felicidad. Sino de claridad. No voy a reaccionar como él espera, susurré. No iba a gritar. No iba a rogar. No iba a romperme frente a él. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a pensar. Iba a actuar con calma. Porque el verdadero poder no está en el dolor. Está en lo que haces con él. Y esa noche, decidí que no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser quien la terminara.
Porque mientras él pensaba que todo estaba perdido, yo ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Y lo que iba a hacer, no se lo iba a ver venir. A las 7 de la mañana. Yo ya estaba despierta. No porque hubiera dormido bien, sino porque ya no podía permitirme el lujo de sentir. Me levanté lentamente. Fui al baño. Me miré en el espejo. Y por un segundo, no me reconocí. No era la mujer que había preparado una cena romántica la noche anterior. Era otra. Más fría. Más callada. Más peligrosa. Bien, susurré. Vamos a hacerlo. Me duché. Me arreglé. Elegí ropa simple. Nada especial. Nada emocional. Como si fuera un día cualquiera. Bajé a la cocina. La mesa seguía igual. Perfecta. Intacta. Sonreí levemente. No por alegría, sino porque entendí algo. Esa escena iba a jugar a mi favor. Tomé el celular. Lo encendí. Más de 30 mensajes. 12 llamadas perdidas. Todos de él. Leí algunos. Por favor, necesito hablar contigo. No quiero perderte. Fue un error, te lo juro. Error. Otra vez esa palabra. Respiré hondo. Y entonces, le respondí. Solo una frase. Hablemos esta noche. Nada más. Vi cómo el mensaje fue entregado. Luego leído. Y casi de inmediato. El teléfono empezó a vibrar. Llamada entrante. No contesté. Lo dejé sonar. Una vez. 2. 3. Luego silencio. Perfecto. Apagué el celular. Porque ahora, yo controlaba el ritmo. Pasé el resto del día en calma. Demasiada calma. Fui al supermercado. Ordené la casa. Incluso salí a caminar. Como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo estaba en movimiento. Cada paso que daba tenía un propósito. Cada decisión estaba calculada. Porque ya no se trataba de descubrir la verdad. Se trataba de cerrar la historia. Y hacerlo a mi manera. A las 6:45 p.m. Escuché la puerta. Había llegado. Sus pasos eran lentos. Inseguros. Como si supiera que estaba entrando a algo. Que ya no podía arreglar. Hola. Dijo. Su voz. Quebrada. No respondí de inmediato. Lo dejé sentir el silencio. Ese silencio que pesa. Ese silencio que incomoda. Ese silencio que obliga a pensar. Finalmente. Salí de la cocina. Y lo miré. Su rostro estaba distinto. Cansado. Preocupado. Asustado. Bien. Eso era exactamente lo que quería. Tenemos que hablar, dijo. Lo observé unos segundos. Sin emoción. Sin prisa. Claro, respondí. Pero primero siéntate. Se sentó. Obediente. Eso también era nuevo. Tomé asiento frente a él. La misma mesa. El mismo lugar. La misma cena. Pero ya no éramos los mismos. El silencio se instaló entre nosotros. Y por primera vez, él no sabía qué hacer. Porque en ese momento, él pensaba que aún podía arreglarlo todo. Pero no tenía idea de que yo ya había tomado una decisión. Y esa noche, iba a cambiar su vida para siempre. El silencio entre nosotros era insoportable. Él no dejaba de mirarme. Como si buscara una señal. Una oportunidad. Una grieta por donde escapar. Pero no la iba a encontrar. Empezó. Su voz temblaba. Sé que lo que viste está mal, pero... Levanté la mano. No empieces por justificarte, dije, tranquila. Eso lo descolocó. Se quedó en silencio. Perfecto. Empieza por la verdad, añadí. Tragó saliva. Fue un error. Negué lentamente. No, lo interrumpí. Eso no es la verdad. Eso es una excusa.
Sus ojos bajaron. Por primera vez. No tenía un guión. Quiero saber algo, dije. Levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo? El aire cambió. Literalmente. Se quedó quieto. Demasiado quieto. Y ahí lo supe. Antes de que hablara. Antes de que confesara. Ya lo sabía. No fue solo esa noche, ¿verdad? Añadí. Silencio. 5 segundos. 10. 15. Cada segundo era una respuesta. Finalmente. Habló. 6 meses. El mundo no se detuvo. No hubo un ruido fuerte. No hubo lágrimas. Pero algo dentro de mí se rompió definitivamente. 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses de mirarme a los ojos. Y fingir. 6 meses compartiéndome con alguien más. Asentí lentamente. Entiendo, dije. Y lo decía en serio. Porque en ese momento, todo encajaba. Las llamadas. Las ausencias. El celular escondido. Las sonrisas que ya no eran para mí. Todo. Pero te amo, dijo de repente. Casi con desesperación. Lo miré. Y por primera vez en toda la noche. Sentí algo parecido a tristeza. No, respondí suavemente. Tú no amas. Tú te acostumbras. Eso lo golpeó. Lo vi en su rostro. No es así, insistió. Fue solo físico. No significa nada. Solté una pequeña risa. Claro, dije. Nada, durante 6 meses. Se quedó sin palabras. Otra vez. Y entonces. Entendí algo muy importante. Él todavía creía que esto era una conversación para arreglar las cosas. No lo era. Era una conversación para terminarlas. Me levanté lentamente. Caminé alrededor de la mesa. Me detuve frente a él. Y lo miré fijamente. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté. No respondió. No es que me hayas engañado, continué. Es que pensaste que nunca lo iba a descubrir. Silencio. Que podías tener 2 vidas, y salir limpio de las 2. Bajó la mirada. Culpable. Finalmente. Di un paso atrás. Y respiré hondo. Era el momento. Te perdono, dije. Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos. Llenos de esperanza. En serio. Susurró. Y ahí fue donde todo cambió. Porque en ese momento, cuando creyó que todo estaba arreglado, no tenía idea de que lo que venía era el verdadero final. En serio. Susurró. Sus ojos se llenaron de algo que no veía en meses. Esperanza. Esperanza de que todo volviera a ser como antes. De que una sola palabra pudiera borrar 6 meses de mentiras. De que yo siguiera siendo la misma mujer. Pero ya no lo era. Lo miré en silencio. Y por un segundo, dejé que creyera. Que respirara. Que pensara que aún tenía una oportunidad. Porque necesitaba que entendiera algo. Que lo que venía no era un impulso. Era una decisión. Sí, repetí. Te perdono. Sus hombros se relajaron. Cerró los ojos un instante. Como si acabara de evitar una tragedia. Gracias, dijo en voz baja. No sabes cuánto significa para mí, te juro que voy a cambiar, Pero no voy a seguir siendo tu esposa. El silencio cayó como un golpe seco. Abrió los ojos de inmediato. Confusión. Desconcierto. Miedo. ¿Qué? Murmuró. Voy a pedir el divorcio, continué, tranquila. No levanté la voz. No dudé. Porque ya no había nada que dudar. No, espera, no puedes decir eso así, se levantó de golpe. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia, puedo cambiar. Negué lentamente. No necesito que cambies, dije. Necesito que entiendas. Se quedó quieto. Entiendas que yo ya cambié. Eso lo desarmó. Lo vi en su expresión. Porque en ese momento, por fin lo entendió. Esto no era una pelea.
No era una crisis. Era el final. Por favor, su voz se quebró. No tires todo por la borda por un error. Lo miré fijamente. No fue un error, respondí. Fue una elección. Repetida durante 6 meses. Silencio. Y hoy, yo también estoy eligiendo. Sus ojos se llenaron de desesperación. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije. Respiré hondo. Y añadí, con la misma calma que lo había sostenido toda la noche. Mañana mismo voy a iniciar el proceso de divorcio. Retrocedió un paso. Como si esas palabras tuvieran peso físico. No, negó. No tienes por qué apresurarte, podemos pensarlo. Ya lo pensé, lo interrumpí. Y era verdad. Tal vez no en palabras. Pero sí en cada silencio. En cada sospecha. En cada momento en que elegí no ver. Esto no empezó hoy, continué. Solo terminó hoy. Se llevó las manos a la cabeza. Te amo, repitió, casi como un ruego. Lo miré por última vez. Y esta vez. No sentí nada. Yo también te amé, respondí. Pasado. Definitivo. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó, desesperado. A dormir, dije. Mañana será un día largo. Abrí la puerta de la habitación. Pero antes de salir, me detuve. Había algo más. Algo que él aún no sabía. Y que iba a terminar de derrumbar todo. Me giré lentamente. Y lo miré. Ah, y hay algo más. Se quedó inmóvil. No solo voy a divorciarme. Hice una pausa. Lo suficiente para que el aire se volviera pesado. Voy a asegurarme de no salir perdiendo en esto. Frunció el ceño. Confundido. ¿Qué quieres decir? Lo miré con una calma que ni yo misma reconocía. Que no soy la única que estuvo viendo señales estos meses. Silencio. Y que no dejé todo al azar. Sus ojos se abrieron lentamente. Y por primera vez, tuvo miedo de verdad. Porque en ese momento, él entendió que esto no solo era un divorcio. Era algo mucho peor. Y lo que yo había preparado. Iba a dejarlo sin nada. Se quedó mirándome en silencio. Por primera vez desde que lo conocía. No tenía el control. ¿Qué estás diciendo? Preguntó. Su voz ya no era firme. Ya no era segura. Era miedo. Y eso. Era exactamente donde yo lo quería. Lo observé unos segundos. Sin prisa. Sin emoción. Que no soy tan ingenua como pensabas, respondí. Frunció el ceño. No entiendo. Asentí levemente. Claro que no entiendes, dije. Porque tú creías que eras el único que notaba cosas. Di un paso hacia la mesa. Tomé mi celular. Lo desbloqueé. Y lo puse frente a él. Mira. Dudó un segundo. Luego lo tomó. Deslizó la pantalla. Y su rostro cambió. Primero confusión. Luego incomodidad. Y finalmente. Pánico. ¿Qué es esto? Susurró. Tu verdad, respondí. En la pantalla había todo. Capturas de mensajes. Registros de llamadas. Fotos. Horarios. Meses de evidencia. No improvisado. No impulsivo. Preparado. ¿Desde cuándo? Preguntó, sin levantar la mirada. Desde que dejaste de mirarme como antes, dije. Silencio. Al principio dudé, continué. Pensé que estaba exagerando, que eran ideas mías. Di un paso más. Pero luego empezaron las coincidencias. Lo miré fijamente. Siempre el mismo día. Siempre la misma hora. Siempre las mismas excusas. Tragó saliva. Y entonces dejé de ignorarlo. Caminé lentamente a su alrededor. Empecé a observar. A guardar. A conectar todo. Hice una pausa. No por venganza. Lo miré directamente a los ojos. Sino porque en el fondo, ya sabía. Se dejó caer en la silla. Como si su propio peso fuera demasiado. Esto no puede ser legal, murmuró. Sonreí levemente.
Lo es. Esa palabra lo terminó de destruir. Hablé con un abogado hace semanas, añadí. Su cabeza se levantó de golpe. Semanas. Asentí. Quería estar preparada. Silencio. Quería asegurarme de que cuando este momento llegara. Di un paso atrás. No me encontrarás débil. Sus manos empezaron a temblar. No vas a hacer esto, dijo, casi suplicando. Podemos arreglarlo, puedo compensarte. Negué lentamente. No se trata de compensar, respondí. Se trata de consecuencias. Esa palabra pesó mucho. La infidelidad está comprobada, continué. Y eso cambia todo. Lo vi procesarlo. Cada segundo. La casa. Hice una pausa. También. Las cuentas. Otra pausa. También. Y cualquier intento de pelearlo. Me incliné ligeramente hacia él. Solo lo hará peor para ti. Se quedó completamente inmóvil. Derrotado. No, susurró. Pero ya no había fuerza en esa palabra. Sí, respondí suavemente. Y entonces entendí algo. Esto ya no era sobre nosotros. Era sobre mí. Sobre lo que merecía. Sobre lo que nunca más iba a permitir. Tomé el celular de la mesa. Mañana empiezo todo, dije. Me giré. Y caminé hacia la puerta. Esta vez sin detenerme. Porque ya no quedaba nada que decir. Nada que salvar. Nada que sentir. Solo avanzar. Porque en ese momento, mientras él se quedaba sin nada, yo estaba a punto de recuperar algo mucho más importante. Mi vida. No gritó. No rompió nada. No intentó detenerme. Y eso fue lo más impactante de todo. El hombre que conocí. El que siempre tenía una respuesta, una excusa, una salida. Ya no estaba. Se había quedado sentado ahí. En silencio. Derrotado. Esa fue la última imagen que tuve de él esa noche. Cerré la puerta de la habitación. Y esta vez. No sentí nada. Ni culpa. Ni tristeza. Ni duda. Solo vacío. Pero no era un vacío doloroso. Era un vacío necesario. Como cuando limpias algo por completo. Para empezar de nuevo. Esa noche dormí sola. En paz. Por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente. No hubo drama. No hubo discusión. No hubo despedida. Solo distancia. Él salió temprano. Sin decir una palabra. Y yo. No lo detuve. Me levanté con una claridad que nunca había sentido. No había ruido en mi cabeza. No había preguntas. Solo decisiones. Tomé el teléfono. Hice la llamada. Buenos días, dije con calma. Quiero iniciar el proceso. No dudé. No temblé. Porque ya no estaba reaccionando. Estaba actuando. Las semanas siguientes fueron frías. Papeles. Firmas. Reuniones. Nada emocional. Como si todo lo que alguna vez fuimos se hubiera reducido a documentos. Él intentó hablar varias veces. Mensajes largos. Llamadas. Incluso apareció una vez en la casa. No respondí. Porque ya no había nada que decir. Cuando finalmente nos vimos. Fue en una oficina. Con abogados. Con distancia. Con un silencio que lo decía todo. Lo miré. Ya no veía al hombre que amé. Veía a alguien que tomó decisiones. Y ahora estaba viviendo las consecuencias. No tienes que hacer esto tan frío, dijo en voz baja. Lo observé unos segundos. No es frialdad, respondí. Es claridad. Bajó la mirada. Porque sabía que tenía razón. Firmó. Sin discutir. Sin pelear. Porque sabía que no tenía con qué hacerlo. Y en ese momento, todo terminó oficialmente. 5 años. Reducidos a una firma. Pero no sentí tristeza. Sentí algo mucho más fuerte. Libertad. Salí de ese lugar. Respirando profundo. Como si el aire, por fin fuera suficiente.
como si por fin volviera a ser mío. Porque ese día no fue el final de mi historia. Fue el inicio de algo que nunca imaginé. Algo que él jamás iba a poder recuperar. Un año después, mi vida era completamente distinta. La casa ya no era la misma. Había cambiado los muebles, pintado las paredes. Incluso moví la mesa del comedor. La misma mesa donde una noche todo terminó. Pero ya no tenía el mismo significado. Porque ahora, ese lugar representaba algo diferente. Superación. Durante meses reconstruí mi vida paso a paso. Volví a salir con amigas. Volví a viajar. Volví a reír sin sentir ese peso en el pecho. Pero lo más importante, volví a encontrarme conmigo misma. Con la mujer que había quedado enterrada bajo años de costumbre. Aprendí algo que nadie te enseña sobre el amor. A veces, amar a alguien no es el error. El error es quedarse cuando el respeto desaparece. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, mi celular vibró. Un número desconocido. Normalmente no respondo. Pero ese día, algo me hizo abrir el mensaje. Era él. Hola, sé que probablemente no quieras saber de mí. Suspiré. El pasado siempre intenta regresar. Solo quería decirte algo que debí entender antes. Leí la siguiente línea. Lo arruiné todo. Silencio. Nunca encontré a alguien como tú. Miré la pantalla unos segundos. No con rabia. No con tristeza. Solo con una calma profunda. Porque por fin entendía algo que antes no veía. No había perdido nada. Él sí. Bloqueé el número. Sin drama. Sin emoción. Simplemente. Cerrando la última puerta. Dejé el celular sobre la mesa. Y miré por la ventana. El sol estaba cayendo lentamente. La ciudad seguía su ritmo. Los autos. La gente. La vida. Y por primera vez en años, sentí algo que había olvidado. Paz. Porque el día que descubrí su infidelidad, pensé que mi mundo se había derrumbado. Pero en realidad, ese día fue cuando empezó mi nueva vida. Si alguna vez te rompen el corazón, recuerda algo. No siempre perder a alguien significa que tú perdiste. A veces, es simplemente la vida quitando a la persona equivocada para devolverte a ti mismo. 2 años después, ya no pensaba en él. No porque hubiera olvidado todo, sino porque dejó de doler. Hay una gran diferencia entre recordar y sentir. Y yo ya solo recordaba. Mi vida había seguido adelante. No de forma perfecta. No de forma rápida. Pero sí de forma real. Había aprendido a estar sola. A disfrutar mi propia compañía. A no necesitar a nadie para sentirme completa. Y eso cambió todo. Una noche, en una cena con amigas, salió el tema. ¿Alguna vez volviste a saber de él? Preguntó una de ellas. Negué suavemente. No, respondí. Y no lo necesito. Sonreí. Y en ese momento entendí algo importante. El cierre no siempre viene de la otra persona. A veces, te lo das tú misma. Semanas después, recibí una noticia inesperada. Una conocida en común me escribió. Oye, no sé si debería saber esto, pero... Dudé antes de abrir el mensaje. Pero lo hice. Él ya no está con esa mujer. Silencio. De hecho, lo dejó hace meses. Leí el mensaje sin reaccionar. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Nada. Y eso fue lo más revelador de todo. Porque antes, eso me habría afectado. Pero ahora, no significaba nada. Ya no es mi historia, susurré. Y era verdad. Esa misma noche, me senté frente al espejo. El mismo lugar donde todo empezó. Pero ahora, la persona que veía era completamente diferente. Más fuerte. Más consciente. Más libre. Lo lograste, me dije.
No por haberlo dejado, sino por haberme elegido. Hay algo que nunca le dije. Y probablemente nunca lo sabrá. Esa noche. La noche en que lo descubrí. No fue el día que me rompió. Fue el día que me despertó. Porque la verdad, aunque duela, siempre libera. A veces la traición no llega para destruirte. Llega para mostrarte lo que ya no puedes seguir aceptando. Y cuando finalmente decides irte, no estás perdiendo a alguien. Estás recuperando todo lo que eres. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero no es verdad. El tiempo no cura. El tiempo solo pasa. Lo que realmente sana es lo que decides hacer con lo que te pasó. Durante mucho tiempo pensé que mi historia había terminado aquella noche. La noche del hotel. La noche de la traición. La noche en la que todo se rompió. Pero estaba equivocada. Esa noche no fue un final. Fue un punto de quiebre. El momento exacto en el que dejé de vivir una vida que no era mía. Y empecé a construir una que sí lo era. Aprendí a soltar. No solo a una persona, sino a la versión de mí, que aceptaba menos de lo que merecía. Aprendí que el amor, sin respeto, no es amor. Que la lealtad no se negocia. Y que la paz vale más que cualquier relación. A veces me preguntan si lo perdoné. Y la respuesta es simple. Sí. Pero no por él. Por mí. Porque cargar con rencor solo prolonga el dolor. Perdonar no significa volver. Significa soltar. Cerrar. Elegirte. Hoy, cuando miro atrás, no siento tristeza. Siento orgullo. Orgullo de no haberme quedado. De no haber negociado mi valor. De haber tenido el coraje de irme. Cuando todo dentro de mí quería quedarse. Porque irse también es un acto de amor. El más difícil de todos. Amor propio. Y si estás escuchando esto, y algo dentro de ti sabe que ya no eres feliz, escúchate. No ignores esa voz. Porque muchas veces, la intuición no avisa dos veces. Y quedarte donde te rompen nunca va a ser la solución. Irte da miedo. Pero quedarte, cuando ya sabes la verdad, eso te destruye en silencio. Así que no. No perdí ese día. Ese día me encontré. Y desde entonces, no me he vuelto a perder.